Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Estamos originando esa transmisión desde un sitio de cocina, como ustedes lo pueden observar, se llama Cocina Taller, ubicado cerca del Parque El Virrey en el norte de Bogotá. Y vamos a dedicar este espacio a hablar del tema agrario del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El espacio lo hemos titulado Los Sabores de la Reconciliación. Es una iniciativa de la Fundación Colombia con Memoria, conformada por familiares de víctimas del avión de Avianca estallado o mandado a estallar por Pablo Escobar, apoyada por la Cámara de Comercio y con la participación de la Agencia Colombiana para la Reintegración y de la Unidad para las Víctimas. La metodología que vamos a seguir en estos conversatorios es alrededor precisamente de la cocina, por eso se llama Los Sabores de la Reconciliación. En cada uno de estos 6 conversatorios que tendremos, una persona que ha sido víctima del conflicto y una persona que ha estado o que está en proceso de reintegración va a prepararnos una receta típica de la región de Colombia donde vivió su experiencia con el conflicto armado colombiano. Luego, un experto, una persona conocedora del acuerdo de paz va a hablar del punto que corresponda y va a responder las preguntas de los comensales invitados, que son empresarios principalmente de Bogotá. Vamos a comenzar entonces presentando a Ana Adela Hurtado. Es una mujer de Ismina, en el Chocó. Ana Adela, bienvenida. Muchas gracias. Ana Adela, ¿cuál es su historia? Mi historia es, vengo a prepararles a ustedes una sopa de queso costeño típica de nuestra región, chocuana. Ana Adela, ¿usted es víctima de qué hecho? Desplazamiento forzado y hecho de violencia sexual. De desplazamiento forzado. Ana Adela vive en Ismina. No, vivía en el Chocó, en Ismina, pero en este momento estoy viviendo en Soacha, Cundinamarca. En Soacha, Cundinamarca. Ya vamos a hablar más de su historia, Ana Adela, y ahorita vamos a conocer por encimita nada más la historia de John Heiler Quijano, que es de Planadas, Tolima. John Heiler, usted está en proceso de desmovilización, ¿verdad? Sí, de señora. reintegración. Estoy en estos momentos, sí, ya hace unos años, estoy en el proceso de reintegración con la ACR. ¿A qué grupo perteneció? A las FARC. ¿Por cuánto tiempo? 5 años, desde los 12 hasta mis 17 años. ¿En qué frente estuvo? Columna Móvil Daniel Aldana y los héroes de Marquetalia. ¿Se conocía con Ana? Una temporada pasada, pero acá en la ciudad que de lo mismo, de la reconciliación de los sabores. También hablando alrededor de la comida. Sí, sí, claro. ¿Y usted qué nos va a preparar hoy de Planadas, un Tolima? asado típico, un asadito típico muy colombiano. ¿Y usted es bueno para eso o Ana le va a tener que ayudar? No. Como ahí, gesto de reconciliación. No, pues danos la mano ahí de reconciliación, pero igual no, también sé mis recetas. Entonces, Bueno. ahí nos vamos a tirar. Bueno, vamos a ver, aquí hay unos comensales, unos paladares muy calificados que van a dar al final una puntuación. Y Ok. Nacho Cajiao es el chef que nos sirve hoy como anfitrión, un hombre con gran recorrido, por supuesto, en cocina, pero también en aporte a causas importantes para el país como esta de la reconciliación. Nacho, preséntese. Bueno, no, yo soy Nacho Cajiao, soy un cocinero que lleva en este oficio como 35 años. Me he dedicado mucho al tema de cocinas regionales, entonces para mí esto es muy emocionante estar al lado de Ana y de John porque de una vez enriquezco mi partitura de recetas y todo eso y voy a estar simplemente colaborándoles a los dos en lo que podamos hacer hoy aquí de cocina del Chocó y de los asados tolimenses que nos va a enseñar un poco John. Gracias, Nacho. Bueno, pues entremos en materia hablando sobre el punto agrario. Camilo González Pozo fue ministro de Salud, fue director del Centro de Memoria durante la administración del exalcalde Gustavo Petro y actualmente es el presidente de Indepaz. Camilo, bienvenido. Sí, muchas gracias. Pues estoy muy contento de compartir este taller de cocina con todos ustedes, particularmente pues con quienes nos ofrecen, Nacho, Ana, el amigo que nos van a ofrecer aquí una muestra de lo que es el campo colombiano traído a la ciudad y por supuesto de los empresarios y los representantes acá de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, periodistas
Y de manera especial quiero destacar la convocatoria que hace Colombia con Memoria. Yo creo que es muy afortunado que hablemos de un tema como el de la reforma rural, como se llama la reforma rural integral, que es el eje del punto agrario en los acuerdos de paz, y lo hablemos a propósito de los sabores de la reconciliación. Me parece muy interesante que nos hayan hablado de estos platos porque es la experiencia que ustedes han vivido desde el campo, y el punto central de la reforma en materia o del acuerdo en materia rural es destacar la economía campesina, el papel de los campesinos y su articulación con el resto de actividades productivas en la ruralidad y en el país, sin desconocer ninguna. Pero allí hay un reconocimiento a lo que es la familia campesina, la actividad productiva de la gente, de los trabajadores del campo en todo sentido. De modo que yo quiero destacar ese primer punto. Mire, yo quería comentarles, nos van a dar... Antes de que sigamos, Camilo, yo quiero invitar a Ana, a Nacho y a John a que empiecen con la preparación de la receta, porque además aquí hace hambre, ¿no? Entre otras cosas. Claro, pero además porque se trata de que conversemos alrededor de esto tan bonito que es recordar nuestras regiones, preparando y descubriendo eso que ustedes tienen para enseñarnos. Entonces, adelante, y lo seguimos escuchando. Listo. Camilo. Me parece muy bien porque si no se nos pasa el cuarto de hora y la receta no funciona, ¿no? Entonces, estaba comentando a Ana y a todos que el 70% del consumo alimentario de la canasta familiar viene de la economía campesina. Ese es un dato que acaba de dar pues el censo agrario y los estudios que ha hecho la misión rural, de modo que se incluya al campesinado como un elemento básico, yo creo que es muy importante. Pero por supuesto no se trata solamente de eso, el desarrollo rural integral y esa reforma busca como incorporar muchos elementos. Son 16, 17, creo que son 16, ¿no? Los planes de desarrollo con enfoque territorial que tiene el conjunto de la reforma, es decir, atiende a muchos aspectos y algunos han sido como los más recordados, los más destacados. Por ejemplo, el acceso a la tierra. Fue algo que tuvo muchas vueltas y muchos debates en La Habana, pero que finalmente llegó a la conclusión de que había que facilitar el acceso a la tierra por parte de las personas, los campesinos y los trabajadores del campo sin tierra y también las comunidades étnicas, porque es un punto que considera el acuerdo, y se estableció un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para que en un periodo de aplicación del acuerdo se pueda facilitar el acceso de la población. Y no solamente el entregar la tierra, el acceso a la tierra, sino dentro de un concepto de desarrollo rural integral precisamente, es decir, acompañado de tecnología, de dotaciones básicas, de créditos, de todos los de riego, es decir, de toda una concepción regional, territorial precisamente, de modo que no se piense que basta con la tierra para que crezcan las matas y que florezca la economía, sino que se trata de un planteamiento integral que está allí. Antes de que siga Camilo, a propósito de lo que está diciendo, me gustaría compartir unos datos del DANE recogidos en 2014 sobre la situación agraria en Colombia. El 44% de las personas que viven en el campo están en situación de pobreza, casi la mitad. El 83% dice no tener acceso a maquinaria, el 90% dice no tener acceso a créditos. Usted decía que el fondo de tierra, según el acuerdo, es de 3 millones de hectáreas, o debe ser de 3 millones de hectáreas. En Colombia tenemos 114 millones de hectáreas, de las cuales el 77% está siendo usado inadecuadamente. Esto lo dice el DANE. El 18,3% está sobreexplotado y el 14% está subutilizado. Sí, creo que son datos muy importantes de la situación social que tiene el campesinado, que también se atiende. Pero en lo que tiene que ver con ese primer tema, que es el acceso a la tierra, también está la respuesta a lo que es la situación de incertidumbre que tienen los trabajadores del campo y los propietarios rurales por la debilidad jurídica y la titulación, la formalización como propietarios.
Es una realidad que afecta aproximadamente el 50% de los predios rurales que no han logrado una formalización adecuada. Entonces hay un capítulo muy especial que dice hay que fortalecer lo que ya viene. Es que la verdad es que en materia de desarrollo rural la gran innovación es fortalecer líneas que se han venido experimentando y llenar vacíos como el del campesinado que han sido señalados. Pero en formalización, por ejemplo, yo creo que la meta de 10 millones de hectáreas para que se haga un esfuerzo de entrega de títulos en un primer, que no es suficiente, porque pues el panorama es mucho más amplio. Si tenemos cerca de 4.000 predios rurales, significa que hay cerca de 2.000 predios que no tienen formalización, que no hay situación legal completamente clarificada. Entonces yo creo que es muy importante. Aquí ha habido inquietudes en relación a cómo se forma el fondo de tierras. Ese fondo de tierras. Si quiere, para ir dándole también la oportunidad a nuestros comensales de que participen, yo quisiera invitarlos primero a que se presenten quiénes están aquí, por qué decidieron atender esta invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Fundación Colombia con Memoria y del Canal Capital, para oír sobre el punto agrario, y a que vayan dirigiendo sus preguntas a Camilo y también a Jaime Pérez, que es de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y estuvo muy involucrado en la discusión del tema del punto agrario, para que ustedes les vayan dirigiendo a ellos sus inquietudes. Entonces, creo que les doy la palabra. Por la izquierda. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Caicedo, soy gerente general de una empresa de tecnología aquí en Colombia. Pues la Cámara de Comercio de Bogotá amablemente me ha invitado a participar de este evento tan interesante. Con mucho agrado encontrar estos espacios de discusión para tocar un tema pues que está en estos momentos en todos los ámbitos, en el ámbito de lo que vivimos hoy en día, de nuestro proceso de paz. Igualmente, pues desde el lado mío, voy a tener oportunidad entonces de hacer algunas preguntas ahorita respecto a tecnología, que es algo que me interesa bastante ahondar respecto a cómo todo este proceso de distribución de tierras y de hacer llegar realmente a los campesinos las facilidades para explotar ese recurso. Como usted lo nombró hace un momento, no solamente es entregar la tierra, sino realmente cuáles van a ser los medios para poder competir en un mercado donde cada vez la tecnología genera un punto más importante y ver realmente de eso que se puede sacar. Bueno. Carolina Álvarez. Sí, gracias, Claudia. Mi nombre es Carolina Álvarez, soy abogada recién graduada de la Universidad de La Sabana. Estoy trabajando en una firma de abogados, recibimos la invitación. Estos temas a modo personal me causan bastante emoción, me gusta participar de este tipo de cosas y si de alguna manera puedo contribuir en algo, me gustaría ser parte de eso. Me emociona escuchar a Camilo respecto al tema agrario porque a mi modo de ver las cosas, la situación del conflicto armado en Colombia se debe justamente y se ha presenciado es en el campo. Entonces, que ahora con este proceso de paz sea el campo, el escenario, el foco de atención, pues realmente me da un parte de tranquilidad de saber que las cosas van a mejorar para el país y que todos, especialmente quienes han sufrido del conflicto, van a estar mejor. Germán Sarama. Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Germán Sarama. Vengo en representación de un centro de pensamiento independiente, es el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, CREER. Recibimos muy gustosos esta invitación. Nuestro foco de estudio en realidad está más dado hacia las empresas y los derechos humanos y particularmente ya en el contexto del acuerdo y del punto de reforma rural integral. Estamos examinando un poco cuál ha sido el rol de las empresas y los empresarios en el conflicto desde todo punto de vista, todas las tipologías que han involucrado la participación de las empresas y el sector empresarial. Y una de las mayores preocupaciones está en definir dentro de cada uno de los puntos del acuerdo, incluyendo el de reforma rural integral y el punto de víctimas, entre otros, cuál debería ser ese aporte que venga desde el sector empresarial y desde las empresas, especialmente en verdad en reconciliación, más allá de los aspectos judiciales, es decir, en todos los puntos que involucran estos aspectos
de poner en contacto a la comunidad con los actores armados, pero además con los terceros que tuvieron que ver con el conflicto. ¿Cuál puede ser ese aporte? Nos interesa mucho escuchar esas opiniones. Vale. Gracias. Ricardo Matiz. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Matiz, soy socio fundador de una compañía que se llama Pescado Institucional. Nosotros desarrollamos proyectos de emprendimiento de alto impacto en zonas de extracción de hidrocarburos y de posconflicto, en todos los temas dedicados a la pesca, ya ríos, pesca de cultivo, y actualmente pues desarrollamos nuestros emprendimientos aquí en las ciudades y llevamos toda esta pesca de estas zonas a comedores colectivos y pues yo sí tengo muchas preguntas con respecto a la cadena productiva. Creo que hay como unas piezas en el rompecabezas que aún no hemos podido ensamblar en cuanto a todo lo que se produce en el campo y todo lo que se va a hacer en la zona rural, cómo va a poder llegar y va a retribuir nuevamente a todas estas compañías que son las que están aprovechando todos esos recursos. Ya lo he vivido en carne propia, nos ha tocado salir de zonas, nos ha tocado dejar de desarrollar los proyectos en estas zonas porque de pronto el alcalde no está alineado, porque de pronto la petrolera no deja hacer las cosas. Entonces, pues nada, muy contento de estar acá y acompañarlos hoy. Gracias. Roberto Romero. Gracias, Claudia, y muy amables por la invitación. Y un saludo especial a Gonzalo Rojas de Colombia con Memoria, que tomó esta gran iniciativa. Yo soy Roberto Romero, periodista e historiador del genocidio de la Unión Patriótica, y como tal, pues, como este movimiento era una alternativa popular hace 30, 32 años, tiene muchas implicaciones con todo el fenómeno de la desigualdad agraria y rural, y también tengo algunas preguntas para Camilo. Vale. Antes de volverle a dar la palabra a Camilo, yo quiero que nos cuenten, Ana, Nacho y John, cómo va nuestra receta. Ya está lista, apenas ya está hirviendo, ya le echamos todo. Primero pusimos a sofreír el tomate, la cebolla, el ajo. Luego se le echa la agüita, las verduras, porque lleva zanahoria, habichuela, alberja. Se pone a cocinar con la papita, lo dejamos que hierva un buen rato. Luego, cuando ya hierva, como tenemos aquí el frío, le dejamos un poquito de último, que medio cocine. Luego le echamos el queso y lo que falta, lo último, es el amor que le ponemos. El amor que se llama, ¿cómo se llama este amor? Cilantro, cimarrón, que es típico de nuestra tierra chocuana. Y faltaron otras cosas más, pero este es el que... Sí, pero ella dice que son secretos. No quiere compartir, ¿ah? No, porque, o sea, no es que la idea es que nosotros como inicial población víctima y también como población afrodescendiente, nosotros tenemos nuestro secreto y la idea es como ir conservando ahí con el nuevo auto que salió, que la población afrodescendiente, auto 005, nosotros queremos, en el municipio de Soacha, que ya estamos trabajando la política pública, rescatar nuestras costumbres. Entonces, esto hace parte de ahí y otras cosas, como yo le hablaba aquí con el señor Chet, querido, que ya le expliqué una cosa ahí, entonces para que después nos reunamos los dos y hablemos unas cosas. Muy secretiva. Una encerrona. Sí, pero Ana, ¿y qué queso es? ¿Qué tipo de queso es? Queso costeño. O sea, que es saladita la sopa. No. Por eso, cuando vamos a preparar la sopa, tratamos de echarle muy poquita sal para que no quede... Para que el queso supla... Cuando el queso ya se eche, el queso... Contraste. La idea es que cuando se haga el guiso y todo quede con un poquitico, para que él coja gusto, porque si no le echamos sal, queda la comida muy desabrida. Yo les voy a hablar típico de mi tierra. Claro, eso es lo que queremos. Típico, como hablamos de mi tierra, yo no me pongo a hablar fino porque yo soy campesina y en el Chocó hablamos... Entonces Mira, ya le echamos... Ana Bella, ¿usted a qué edad hizo por primera vez esta sopa? Ay, ya nosotros nos toca iniciar a cocinar prácticamente desde los 10 años, porque en el campo uno tiene que iniciar desde pequeño a cocinar, si no... Y mi mamá, de eso sí tenía mi mamá, que nos enseñaba desde muy pequeño cómo se hace un arroz, cómo se hace un plátano cocinado, cómo se hace un arroz bochinche, que también ya le expliqué aquí. Me tiene más amenazado. Claro, me tiene amenazadísimo. Que el arroz bochinche, ahí con el nombre nomás ustedes me imagino que deben de saber el significado, ¿no? Claro, o sea, uno se come ese arroz y queda bochinchero. No. El arroz bochinche se llama porque lleva muchas cosas. Entonces, ¿cómo se hace un sancocho trifásico? Imagínense, un sancocho de carne caleña con carne de cerdo, carne ahumada. Imagínense el plátano cocinado, que eso es algo que es típico de nosotros. Nosotros, el desayuno de nosotros tiene que ser plátano cocinado o banano cocinado.
Ajá. Y se le echa o se hace con una torta de huevo o con un buen pedazo de pescado o con un buen pedazo de carne o chicharrón bien aliñadito, bien rico, porque por lo general nosotros la carne de cerdo la aliñamos muy bien, Ajá. por lo que nosotros somos los que lo criamos. Y así como lo criamos, si matamos un cerdo hoy, tenemos que aliñarlo lo más que podamos y al otro día está bien rico esa carne. Y imagínense un banano cocinado, porque acá lo comen maduro, pero nosotros comemos verde. No, nos está dejando desantojado porque hoy apenas nos va a dar la sopa de queso. No, Yo veo ya... que la tiene difícil, ¿no? No, a ver, ¿cómo va lo suyo? Ya va bien. Al igual lo que ya tenemos nosotros es ya un mise en place, como que todo listo. Es más rápido quizás el alimento que yo voy a hacer el día de hoy, porque es como la carnecita marinada y va a la plancha. Entonces como que es más rápido, entonces estamos esperando el plato de Ana. Y usted si no cocina desde los 10 años, ¿no? No. ¿Cómo desde los cuántos? Casi desde que ingresé, más bien a los 13. Desde que ingresó a la guerrilla. A las FARC. A sí. las FARC. ¿Lo pusieron a cocinar o qué? Se varía ya. No es solo que le toque a uno, sino se llama ranchería, se varía la ranchería, pero allá fue que me gustó la cocina. Igualmente en la casa no cocinaba nunca, cocinaba era mi mamá, pero allá sí, pues quiera o no quiera, pues le tocaba a uno, se rotaban, el que no sabía con los que sabían, y así fue aprendiendo, adquiriendo conocimiento. Y cuando no tenían, que no les llegaban los insumos que había ofensiva del ejército y esa cosa, entonces ustedes cómo hacían para que les quedara rico el plato? No, pues como el otro, aguantar un poquito, aguantar hambre, pues no todas las veces se puede decir, pero sí, cuando había mucho hostigamiento, entonces se reservaba, nos quedamos en campamentos muy quietos y no, pues aprovechamos lo que tenía de economato y lo que más se come allá y se come por la mañana, lentejas, se guarda para la tarde, la lenteja, arroz y las cancharinas. Cancharina es como una harina, ¿no? Es harina de trigo con panela que se deja un día anterior, se amasa eso, una paila grande con aceite y saque pedacito y tire y pase cada uno con su aguapanela y su cancharina o 3 cancharinas y siga. Ese era el desayuno. Bueno, para eso es que estamos reunidos, para oír esas historias. Sigan pues ustedes con la preparación y con servir también, no nos ponemos bravos si nos sirven, para que Camilo entonces siga hablándonos del punto agrario y cuando ustedes tengan una pregunta en cualquier momento levantan la mano, pueden interrumpir para que esto sea una conversación fluida entre todos. Camilo. Sí, no, le estaba comentando y ahora comentamos algunas de las inquietudes acá relacionadas con la tecnología, con otros puntos que también tienen que ver con el enfoque de desarrollo rural integral, pero estaba comentando que una de las inquietudes en el país ha sido precisamente sobre el fondo de tierras y los derechos de propiedad. Y yo creo que tanto en el acuerdo final como en las aclaraciones posteriores, pues ha quedado planteado suficientemente de que en esto lo que se trata es de afirmar los derechos de propiedad consagrados en la Constitución Nacional. En Colombia tenemos muchas formas de propiedad y todas están amparadas por la Constitución. Está amparada la propiedad individual, colectiva, como los territorios étnicos, pero también la propiedad empresarial, las figuras, las personas naturales o jurídicas y todas esas formas de propiedad se trata de respetarlas. Y las formas de producción también, es decir, que se articule la economía campesina como una realidad con las economías empresariales de mediana, de gran escala. En realidad no hay ahí mucha innovación. Yo creo que la innovación está en lo que aquí se ha mencionado, de darle un lugar a la economía campesina y también entender que en la pequeña producción se incorporan los conceptos de economía, de encadenamientos productivos, es decir, que no hay un campo aislado de la ciudad, ni hay una economía campesina aislada de la economía industrial o de la otra. Eso sí, mira, uno va al campo y yo creo que eso se refleja en el acuerdo y una familia campesina desarrolla la actividad productiva del campo, pero al mismo tiempo otra parte de la familia jornalea, otra parte de la familia comercializa. Yo estuve ahora en el Yarí conversando con campesinos allá, que su familia desarrolla 5 tipos de actividad productiva y no todas de la agricultura. Entonces, eso yo creo que es algo que está dentro del concepto de desarrollo rural integral, donde la tecnología, por ejemplo,
siempre, yo creo que pues, como ha sido corriente en las políticas públicas en materia, yo creo que el tema de la incorporación de tecnología y la idea de tecnologías limpias, de tecnologías amables con el ambiente, es algo que yo creo que se rescata suficientemente en el acuerdo. Ahí hay un gran reto en relación al cuidado de las aguas, el ordenamiento territorial de las cuencas, el incorporar tecnologías apropiadas, y no solamente la idea de la tecnología de escala, sino entender que se trata de una combinación de prácticas. Bueno, y por supuesto, para que estos planes de desarrollo con enfoque territorial sean posibles, se requiere un ordenamiento institucional en la ruralidad. Y ese ordenamiento no solamente tiene que ver con la creación de mecanismos institucionales, sino también con el catastro, por ejemplo. Colombia tiene un atraso catastral impresionante. La actualización catastral es de los retos mayores para ponerle orden a todos, no solamente a los impuestos, porque la gente se ha aterrado, no, es que el catastro es para los avalúos y los avalúos para los impuestos, no, es un principio de orden. Pero es que mucha gente del campo no paga impuestos, ¿no? Esa es mucha gente una que realidad. tiene unos territorios Allí hicimos un importantes. estudio que lo entregamos incluso en los foros que se hicieron para la Mesa de La Habana, en Indepaz, un estudio que hicimos con la Presidencia de la República, donde se muestra que una hectárea de tierra en pequeña producción paga 10 veces más que una hectárea de tierra en una propiedad de más de 500 hectáreas. Es decir, que allí hay una situación tremendamente inequitativa, pero hay un asunto que de todas maneras no se resolvió, y es que quedó claro de que una cosa es el ordenamiento catastral y otra cosa es la definición de los avalúos. Y esa relación que se podía deducir del acuerdo se aclaró, y a petición del Centro Democrático se dejó como un asunto para que se aclare en instancias parlamentarias, ¿no? Pero muy importante el punto catastral. Sí. Germán tiene una pregunta. Sí, gracias. Pues justamente a propósito de eso, tenemos esa gran preocupación de si es tan alto el índice de informalidad, y como la misma Misión Rural lo ha dicho, es casi el 50%, y una de las mayores limitaciones para la población campesina es acceder a la tierra. ¿Por qué se generó tanta resistencia con el tema del catastro multipropósito y con avanzar en esta política de formalizar la tierra, que debería ser una política de Estado justamente más allá del acuerdo? Esto es una reivindicación que hace años se ha hecho necesaria. ¿Y por qué ha tenido tanta resistencia a propósito del punto de reforma rural integral? Vamos a pedirle a Jaime Pérez que conteste, porque Jaime, como les decía, es de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz e hizo parte de la discusión de ese punto. Bueno, disculpen, por favor, antes de contestar quiero saludar. Bien cerca el micrófono, Jaime, muchas gracias. Ok, muchas gracias, y saludar a nuestros anfitriones, a Ana, a John y a Nacho. El tema ha generado mucha resistencia, en parte por el desconocimiento de la realidad rural. Mucha gente tiene la prevención, y eso se asoció particularmente a un mensaje que fue un poco desafortunado, en donde lo que decían era que se iban a expropiar tierras. Entonces eso va paralelo el tema de gente que no quiere el catastro, para que no sepan que yo la tengo, con un temor que existía, porque eventualmente con el acuerdo nos iban a quitar las tierras. Lo que es claro es que, y quedó en la revisión que se hizo del acuerdo, es que aquí no se está hablando de tocar la propiedad privada, y como decía Camilo, la propiedad, las formas de propiedad están protegidas. Lo que se va a hacer es un tema de formalización y avanzar en una cosa que es real, pero que históricamente el país ha dejado un poco de lado. Es real que la mayoría de la tenencia de la tierra de la población campesina es informal. Tenemos que avanzar hacia allá, pero eso se mezcló con otros temas que no eran precisamente ese punto. Entonces, es claro, y comparto lo que dice Camilo, es claro que el catastro es un principio de ordenamiento para poder implementar adecuadamente la política pública, ¿sí? Y en ese sentido es uno de los elementos más interesantes que tiene el acuerdo, junto con otras cosas que quiero aprovechar para complementar un poco la intervención de Camilo. Hay cosas muy importantes del acuerdo que parecen ser demasiado evidentes si uno no las ve. El punto 1 se llama reforma rural integral. Creo que lo más destacable es el segundo apellido.
el integral, la integralidad y el tratar de tener una mirada global de todo lo que se necesita en el territorio. Porque usualmente las políticas públicas se diseñaban o por sectores, digamos, ¿qué tiene usted para el cacaotero? O por algunos temas específicos. Hay una política pública de asistencia técnica, por decirlo. Pero digamos que el acuerdo lo que hace es un esfuerzo por poder integrar todo y poder tratar de acercar a esos territorios que han estado usualmente marginados, tratar de acercar una oferta multidimensional que tienda hacia la integralidad. Ese es el primer tema. Hay otros temas muy importantes como el tema de la participación comunitaria. Un tema en donde históricamente el país ha diseñado sus políticas públicas de abajo hacia arriba y sin querer reemplazar las funciones de las instituciones en el territorio, lo que es cierto es que el acuerdo sí le apunta a que la comunidad pueda participar en las 3 instancias de la política pública, en planeación, en implementación y en seguimiento. Porque usualmente se veía a la comunidad como el sujeto pasivo de las políticas públicas. Aquí les trajimos esto. Entonces, creo que el acuerdo hace un esfuerzo muy importante en el tema de participación comunitaria. Otro tema que ya lo mencionó Camilo es el tema de la territorialización, el entender que el mundo es muy diferente en los diferentes territorios que existen en el país. Eso es una cosa que probablemente para los que vivimos en las ciudades no es tan clara, no es tan evidente a veces, pero para las personas que viven allá en el territorio es absolutamente claro. Creo que esos elementos son elementos básicos y centrales del esfuerzo, y dentro de eso el tema del catastro, para además permitir la llegada integral de todos los elementos, porque hay elementos que se requieren así. Por ejemplo, las políticas públicas de riego y drenaje necesitan que se sepa cómo está ordenado el territorio y quién es el dueño de los predios. Las políticas de asistencia técnica necesitan saber quiénes son las personas que residen en el territorio y que exista un registro para poder llegar adecuadamente. Es un poco en ese sentido que el acuerdo hace el esfuerzo. Lastimosamente, como les mencionaba, hay algunos sectores que han tenido cierta resistencia, pero también creemos que ha habido un esfuerzo muy juicioso de tratar de difundir la información de manera que cada vez haya menos resistencia al respecto. Jaime, voy a meter la cucharada aquí porque entre los cambios que anunciaron el fin de semana anterior está el tiempo de implementación de ese acuerdo agrario. Son 10 años, ¿verdad? Eran 10 años originalmente 10 y se pasaron a subieron 15, precisamente para responder a la realidad económica y financiera del país, ¿verdad? Hay políticas que cuestan mucho dinero implementarlas y entonces dijeron, demorémonos un poquito más. Es clarísimo. Porque la plata de golpe no alcanza. Clarísimo eso, digamos, la realidad financiera del país es absolutamente clara, pero además está el tema de que la magnitud de la tarea es muy grande. Ahora, por poner un ejemplo, históricamente se ha pensado que Colombia tiene cerca de 1 millón de hectáreas bajo modelos de riego. La realidad es que es muchísimo menos. Y el territorio colombiano, por ejemplo, para una política de adecuación de tierras adecuada, requiere una intervención que, así lo quisiéramos, vale billones de pesos, y eso en una vigencia fiscal muy corta no se va a tener. Entonces, el esfuerzo sí va un poco encaminado en eso, y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de asistencia técnica. Les preguntaba eso, aprovecho. Sí, adelante, Camilo. Una aclaración respecto a los plazos. Sí, ¿no? bien cerca del micrófono. Sí, porque pues, sí, se habla de un plazo, de ampliar el plazo de 10 a 15 años. Pero eso no quiere decir que el futuro de Colombia sea de crisis fiscal perpetua, ¿no? Aspiramos de que esta regla fiscal y todas estas cosas tengan manejos tales que se pueda darle una respuesta al tema de la tierra, y si se logra en plazos menores, por ejemplo el tema de formalización, para no hablar de acceso a la propiedad. Si hacemos cuentas, la urgencia es formalizar más de 25 millones de hectáreas. Y entonces, si dejamos esas 10 millones de hectáreas de formalización como meta a 15 años, vamos a estar en el terreno de los peores conflictos. Entonces, eso quiere decir que se pone una flexibilidad, pero que tiene que haber un propósito nacional de dar unas respuestas eficientes, porque no se trata de darle gusto a las FARC, se trata de responder a una necesidad del desarrollo rural.
Es decir, el acuerdo que se ha firmado no es un acuerdo para beneficio de las FARC, ni para los territorios donde están las FARC, es para beneficio del campesinado y del país. Yo creo que eso es lo importante y por eso no podemos hacer de estos plazos unos plazos inflexibles, pero era una anotación que quería poner ahí. Y está muy bien. Ricardo tiene una pregunta. Buenas tardes otra vez. Yo sé que dentro del punto agrario hay varios tiempos en los cuales, pues, sin el primer paso no se puede dar el segundo y así sucesivamente para llegar a un resultado final integral, ¿ya? Pero lo que yo veo es que al final los modelos de negocios que se van a desarrollar en todas estas tierras no están llegando a una articulación real. O sea, los empresarios dentro de las ciudades no estamos viendo una oferta real del campo, de todas estas familias que se ven beneficiadas con todas estas ayudas. O sea, no sé si al final sea una pregunta o un malestar por parte mío que las familias dentro de las ciudades al final no están viendo que están llegando recursos, que están llegando productos, que están llegando un montón de ofertas que el campo puede ofrecer. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué saca un pescador en en el Bichada si ni siquiera hay una carretera? Y la única forma de traer pescado desde el Bichada es en avión, pagando un flete de 1.850 pesos por kilo. Automáticamente se salen del mercado y es más barato traer un pescado importado del Ecuador, de Perú y de Chile que traer los mismos productos nacionales. O sea, muy chévere la reforma, muy chévere los terrenos, pero pues si no vamos a articular realmente proyectos productivos y los vamos a meter en temas de emprendimiento y les vamos a enseñar a hacer un modelo de negocio, les vamos a hacer un montón de cosas a las familias campesinas, ¿de qué sirve entregar un pedazo de tierra si yo he visto proyectos, yo los he visto con mis propios ojos, en los que hacen cultivos de arroz y hacen la molinera de arroz y al final el campesino no tiene a quién venderle el arroz? Entonces lo llaman a uno y le dicen, vea Ricardo, ¿usted no conoce en Corabastos a alguien que me pueda ayudar a vender este arroz? Es que esta gente allá no tiene a quién vendérselo. Y al final los proyectos se terminan cayendo por su propio peso. Hacen inversiones, he visto inversiones del PNUD de cientos de millones de pesos en un programa que es de extracción, proyectos productivos en extracción de zonas de hidrocarburos y todas estas cosas. Y al final la gente, una comunidad afro hizo un cultivo de arroz gigantesco y el cultivo al final se lo terminaron comiendo los mismos de la comunidad afro, porque no tienen un enlace en la ciudad, no tienen un enlace en Corabastos que les ayude a sacar los productos, o en Medellín, o en Cali, o donde sea, y nos estamos estancando en que sí, vamos a redistribuir la tierra, vamos a hacer el proyecto, pero no les estamos enseñando a manejar, no sé, emprendimiento. El emprendimiento yo creo que es una de los grandes fuertes que hay que enfocar, aparte de darle la tierra. O sea, la tierra es chévere, todos la necesitamos, está chévere que les devuelvan toda la gente que se ha afectado, pero el paso siguiente, ¿cuál es? No sé, lo dejo como inquietud, no sé si sea una pregunta, no sé si es un malestar, me ha pasado, lo he vivido, ya he visto situaciones en las que el alcalde de un pueblo dice, a mí eso no me interesa, déjeme la regalía. Y entonces, ¿cómo vamos a sustituir la economía de un municipio, de una vereda, si es que realmente no hay una línea entre los gobernantes, los campesinos y los empresarios? Yo creo que hay que articular bien toda la cadena productiva y sacarle provecho a eso, y creo que los empresarios, microempresarios, son los que tienen mucho peso en todo el tema de los cultivos, de ayudar a las personas que se están saliendo de esta economía ilegal, ya, porque la idea es esa, sustituir la economía ilegal y volverla una economía real, ya, no depender de los cultivos ilícitos, no depender de la frontera, del truco, porque sabemos que muchas zonas donde podemos sacar pesca, por ejemplo, están en frontera con Venezuela y existe una economía ilegal alrededor de todo esto, y pues nada, ahí les dejo la inquietud. Menuda inquietud. Yo le agregaría lo de Ricardo, Jaime, antes de que usted conteste, que por supuesto todos estos procesos requieren tiempo, y requieren paciencia y requieren creatividad y, a mi juicio, mucha solidaridad. Pero el tema es que el colombiano, que la gente en general no tiene paciencia. O sea, cuando se firma un acuerdo, ya sea para los que no querían o para los que sí querían, se crea la expectativa de que Colombia va a ser un país distinto mañana y que vamos a crecer 1 o 2 puntos más del PIB al año, y entonces de que va a haber como una cosa, un influjo de prosperidad.
que realmente yo, desde mi perspectiva de periodista, no lo veo tan rápido ni tan garantizado, a no ser que como que se alineen todos los astros. Entonces, por eso yo le agregaría a lo que está diciendo Ricardo, ¿qué hay contemplado precisamente para atender esa realidad y esa necesidad de paciencia? Creo que los dos... Discúlpeme, por favor. Tranquilo, sabemos que todos estos días ha llovido mucho en Bogotá y mucha gente malita de la voz. Creo que los dos tienen un punto cierto. Esa es la realidad del país. Es decir, no es mi posición en este momento de decir, no, eso no pasa, porque sí, es evidente y creo que la exposición que hace Ricardo es muy clara. ¿Qué ha pasado? Históricamente hay como varios instrumentos que ya el Estado colombiano, pueda que no en la escala que se necesita, pero ya ha ido avanzando. Por ejemplo, hay programas que históricamente han venido avanzando como alianzas productivas, oportunidades rurales, capacidades empresariales, que son programas del Estado colombiano que han permitido que ese tipo de población llegue a mercados especializados. Sin embargo, la realidad es dura y la realidad es no hay vías, no hay cadena de frío, no hay estas cosas. De ahí que el tema de la reforma rural integral incluyó dotación de infraestructura, incluyó vías terciarias, porque se reconoce que gran parte de ese proceso se debe a ese tipo de cosas como el emprendimiento que viene asociado. Entonces, como parte de los esfuerzos para implementar el Acuerdo de La Habana, organizaciones solidarias del Estado colombiano está trabajando para ver cómo es el modelo de apoyo. Todo, por eso quiero volver un poco sobre mi exposición anterior, por eso recalco la importancia de la palabra integral. Creo que de las cosas muy positivas del acuerdo es que se reconoce que tenemos que articularnos y llegar todos al mismo tiempo para que las cosas funcionen. Adicionalmente, con relación al tema de cómo hacer para que eso sea medianamente rápido, el acuerdo contempla que en algunas zonas específicas vamos a trabajar bajo un modelo que se llama programas de desarrollo con enfoque territorial. PEDETs, y son unas zonas específicas en donde, si bien el acuerdo tiene cobertura nacional, el Estado colombiano va, por decirlo así, ya que estamos en una cocina, va a poner toda la carne en el asador para tratar de disminuir esas brechas. Digamos que realmente una de las cosas del trasfondo del acuerdo es, tenemos que generar condiciones para cerrar la brecha campo-ciudad. Y es absolutamente claro que cuando uno mira en ciudad y analiza y compara la posibilidad de la agricultura familiar de vender sus productos en la ciudad contra la posibilidad que tiene cualquier otro tipo de industria, ahí hay una brecha gigantesca que es exactamente a lo que estamos apuntándole. Reconozco completamente lo que dice Ricardo, es absolutamente claro, pero hay, digamos que además de ese esfuerzo que se está haciendo para dotar de bienes públicos rurales y que la gente pueda acceder a cadenas pueda mejorar sus condiciones en la cadena productiva, también hay que hacer unos trabajos territoriales. No todos los productores agropecuarios van a poder venir a vender en Bogotá. Entonces también, y lo reconoce uno, muchas veces uno va a territorio y encuentra que la gente, estando por poner un ejemplo simple, compra el plátano que lo trae de otra ciudad. ¿Por qué si acá agroecológicamente se puede producir? Entonces también hay un trabajo paralelo para desarrollar condiciones de comercialización y condiciones de consumo en los territorios, circuitos cortos de comercialización y cosas de ese estilo. Una frase sobre el punto. No, en estos días he estado recorriendo muchos territorios, el fin de semana estuve en el Catatumbo, hemos colaborado en el Cauca, en el Guaviare, en varias regiones. Y he llegado a una conclusión que yo creo que está en el espíritu del acuerdo. El campesino colombiano tiene una inteligencia, tiene unas capacidades técnicas que a veces son ignoradas. Y existe a veces la idea es, hay que llevarle al campesino la tecnología, hay que llevarle al campesino el emprendimiento. Y uno lo que se encuentra es unas dinámicas excepcionales de conocimiento. Y por eso yo creo que en el acuerdo hay un punto central, que es la participación, porque se trata no de llevarles a la gente, sino de construir con las comunidades, con un enfoque territorial, quiere decir no el enfoque de finca, ni el enfoque de vereda, ni siquiera de municipio, ningún enfoque regional e interregional, construir las alternativas
Mire, cosas tan fundamentales que todos los días están trabajando los campesinos. El tema de las aguas, el tema del ordenamiento de las cuencas, porque es vital. Entonces yo lo que creo es que debe haber un enfoque endógeno, como se ha dicho en el planteamiento, es decir, que se tenga en cuenta todos los procesos, las vocaciones productivas, el conocimiento que hay, no solamente en comunidades campesinas, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, que son muy desconocidas. Entonces, el sujeto campesino es muy importante, porque es que el sujeto empresarial de la agroindustria es completamente conocido y ahí, digamos, tiene un poder y un posicionamiento y un acceso a los medios y a todo lo que es nuevo y que yo creo que tiene que tener mucho cuidado. Ese es el sujeto campesino, su propio conocimiento y las posibilidades. Tenemos situaciones, por ejemplo, de políticas públicas que habría que analizar. Es decir, el campesino siembra cebolla e importan cebolla del Perú. El campesino siembra frijol y tenemos... Es decir, en eso yo creo que hay que tener unas políticas públicas, porque si no, no va a haber, sino cacao, caucho y palma. Y resulta que el cacao se nos embolata, la palma le da una enfermedad que puede ser la competencia de Indonesia y así por el estilo. Es decir, que haber una diversificación. Y yo creo que esos son de los puntos que la participación campesina en la discusión nos pueden arrojar. Si no, vamos a tener dentro de poco que este plato de comida va a tener un componente importado del 80%. Ahora es 30%. Y yo creo que eso es muy importante, tener conciencia de la participación de los campesinos en la construcción de estos planes de desarrollo con enfoque territorial. Yo quisiera, Camilo, oír a Luis Fernando, porque al principio él nos explicó, pues él está en el mundo de la tecnología. Y yo creo que sí genera para los empresarios que desarrollan un conocimiento basado en la tecnología para la explotación del campo, una serie de inquietudes, saber hasta qué punto van a poder llegar, hasta qué punto realmente el acuerdo es una oportunidad para que lleven sus invenciones al campo en aras de hacerlo más productivo, hasta qué punto eso raya con que existan esos sujetos campesinos, o ya hay un camino avanzado en un trabajo conjunto entre la agroindustria y el pequeño campesinado. Bueno, pues desde el punto de vista de la empresa que y buen yo tengo, provecho, ¿no? sí, porque ya tenemos aquí la sopa de queso. Desde el punto de vista de la tecnología, pues hay muchas preguntas, uno se hace muchos cuestionamientos, analizando un poco también la inversión que se ha hecho en tecnología en el campo en los últimos 2 o 3 décadas, que es bastante pobre. Y al tener hoy en día una distribución y un acceso a las tierras, pues esas preguntas se acrecientan y uno ve esa brecha tecnológica cada vez más grande. Viendo la tecnificación que está teniendo el agro en Europa, pues los pasos que se han dado en la utilización de tecnologías como el Internet de las Cosas, la utilización de drones, en lo que es monitoreo y control de semovientes, de cultivos, la interacción con la predicción de temas como el clima, donde cada vez ese tipo de tecnologías ahonda más y penetra más los elementos productivos del agro. Uno no se logra imaginar en qué momento ese tipo de temas van a estar en las manos de nuestros campesinos, ¿sí? Temas como, bueno, hablando un poco de comunidades, pues realmente yo también tengo una convicción clara que esto se logra es desde un desarrollo comunitario, desde un desarrollo donde no solamente entreguemos elementos como las tierras, sino que a nivel de comunidades se logre la utilización masiva de tecnologías, ¿sí? en los procesos productivos. No estamos hablando de procesos industriales tradicionales, sino realmente elementos de última tecnología, elementos de punta que ayudan hoy en día a que realmente podamos primero generar competencia con productos, no solamente que tengan subsidios, sino realmente productos que sean competitivos en los mercados y que estemos pensando también en llegar a otros mercados fuera de Colombia. Luis Fernando, pero ¿usted ve una oportunidad en el acuerdo? Para usted como empresario especializado en tecnologías, ¿ve una oportunidad? Sí, realmente yo la veo. Nosotros empezamos a analizar, la compañía que yo tengo, trabajamos mucho para el sector financiero, o sea, realmente el 90% de nuestros clientes son bancos aquí en Colombia.
pero empezamos a analizar el sector agropecuario hace al menos unos 2 o 3 años, viendo ese tipo de oportunidades, de empezar a trabajar con tecnologías móviles, por ejemplo, y hemos dado ya algunos pasos en la utilización de llevar algunas aplicaciones móviles que pueden de algún momento ser bastante atractivas para este proceso o este boom de inversión que pueda llegar al tema agrario aquí en Colombia. Hemos trabajado también algunos procesos de bancarización. Yo pertenezco al grupo de FedeSoft de sector financiero, un grupo que se creó este año. Y básicamente el análisis que estamos haciendo desde FedeSoft es mirar un poco cómo entrar con elementos de innovación, porque pues la palabra innovación está ahora en la mesa de todo el mundo, para lograr, por ejemplo, dar acceso a cierto tipo de crédito, a cierto tipo de acceso a recursos que no necesiten una historia crediticia, por ejemplo, que es el principal factor para que un campesino no pueda acceder a un crédito normal, ¿sí? Conociendo, pues, obviamente, todo lo que el sector financiero trae hoy en día para poder invertir en el agro. Pero son muchos frentes de trabajo. Yo creo que ahí hay importantes del lado nuestro y es buscar ese escenario de especialización que nos permita alinearnos con el desarrollo, porque pueden haber muchos temas de innovación que a la final se van a quedar ahí, en muy bonitas tecnologías que aplican muy bien en otros países, en otras geografías, pero aquí tenemos que empezar a delimitar cuáles son esas tecnologías que le vamos a dar a este proceso paso a paso y un camino hacia futuro de poder adoptar todo esto, ¿no? Quiero darle la palabra a Ana John-Heiler y a Nacho. Primero, decirles que esto está delicioso, esta sopa de queso, qué sabor tan rico. Y segundo, preguntarles, yo sé que han estado oyendo tanto a los comensales como, bueno, todos somos comensales, pero tanto a Camilo y a Jaime como a todos los invitados, ¿cómo creen ustedes que ellos podrían aprovechar el territorio y ayudar el territorio? O sea, llegar al territorio no para decir, yo soy aquí la empresa privada, yo sé más que usted, muestre, córrase para el lado, sino realmente aprovechar el conocimiento que ustedes tienen y ustedes aprovechar el conocimiento que ellos puedan llevar. Ana. Pues para mí lo importante sería que así como nosotros, por ejemplo, yo les hablo directamente de mi tierra, del Chocó. Nosotros todos sabemos que en el Chocó hay mucha riqueza. Tenemos el borojó, el chontaduro, tenemos muchas cosas que se están perdiendo porque en realidad no se está cubriendo con nuestra tierra. Y la idea es que nuestras costumbres y nuestras tradiciones no se pierdan. Y que así como acá usted está hablando, lo que usted está hablando muy bien, y lo mismo el Señor, que así se vayan dirigiendo a los diferentes municipios y departamentos a ver cómo se les ayuda a los campesinos para que sus costumbres, nuestros productos no se pierdan. Usted va al Chocó, ya no se consigue el coco, el chontaduro ya, y el borojó es otro que también se necesita. Yo soy una persona que por mi desplazamiento acá no me gusta hablar así mucho porque pues todos sabemos... ¿Sentimiento o qué? Sí, y lo otro es el temor. Yo todavía tengo temor porque pues, mi desplazamiento no fue fácil. Sinceramente les digo, es un desplazamiento bastante difícil, que no es fácil, y solamente nosotros los que lo hemos vivido somos los que hemos sabido cómo es la vida. Y a veces cuando me trato de comunicar con mi familia en el Chocó, los que han quedado allá, me da tristeza de ver que ya no hay un chontaduro para uno comerse, que uno se sentaba, esperaba sus chontaduros, se comía un chontaduro y cogía la pepa, ¿no? Ustedes saben la pepa, con los dientes a partir eso y a masticar esa pepa, y ahora no es fácil conseguir un chontaduro, no es fácil conseguir un borojó que ustedes quieran, el borojó bueno, típico bueno de la costa pacífica. Usted va a hacer un jugo de borojó y no tiene necesidad de echarle leche, y ustedes van a comprar un borojó acá, y sinceramente les digo, yo no lo tomo. ¿Y este de dónde es, este que nos está dando? ¿El de acá o el de allá? El de acá. No. Entonces, ustedes hacen ese jugo y esa sabrosura, ese color de ese jugo de borojó con agua apenas y su azuquita es una delicia. Pero sin embargo, el de acá, si el borojó es más o menos así de grande. De ese borojó grande que traen, sacan 10 acá y lo rellenan con harina. Entonces nosotros hacemos ese jugo y ese jugo de borojó queda sentado. Y no hay como el que uno en realidad siembra, lo abona y lo trata con amor, porque nosotros los campesinos, eso es lo primero que le ponemos
a nuestros cultivos. El ñame, el plátano. Yo no sé si ustedes alguna vez han comido el plátano chocuano. No es la diferencia acá. Nada que ver, el plátano yo de cocina y ahora lo que yo les iba a hablar la sopa, como uno cocinar en su fogón de leña, ¿no? Es lo más rico de uno cocinar en el fogón. La diferencia en el fogón de leña, estos fogones, el fogón de leña le pone también ese sabor bien rico a la comida. El banano también, pero el banano que se cría, que se cultiva en el campo. Es un banano delicioso, pero sinceramente yo ahí les digo, así como usted nos está diciendo, con el debido respeto que se merecen los señores, espero que nos cumplan a nuestros pocos campesinos que están quedando en... Esperemos a ver con lo de La Paz, ¿qué nos viene? John Haile, usted es de familia campesina también, ¿cierto? Sí, señora, claro que sí, completo. ¿Qué anécdota nos puede contar de cosas que usted, de lo que sembraba su familia, usted, sus hermanos, sus papás, sus abuelos, sus tíos, refleja ese abandono del campo colombiano como para generar ideas entre las personas que tienen otro conocimiento y otra trayectoria para parar esos procesos en el campo y que usted eventualmente pueda volver allá aplanadas? Pues lo que resalto más de mi tierra es quizás, pues se maneja, el Tolima es muy rico en su tierra. Cualquier producto que siembren, podemos decir que nace allá. Algo que de pronto sí quiero resaltar es que ya los productos no son orgánicos. Que ya los productos, un tomate ya demora 2-3 meses, tomates inmensos, son inyectados, igual la planta, o sea, no es natural ese proceso como antes venía haciendo. Mucho que se recoge por allá el frijol, la arveja, todos los productos, digamos, allá son mucho el químico que le aplican para que se dé más en cantidad y no en buen producto. Entonces quizás de pronto resaltar eso, que no tener tanto producto con mucho químico, sino lo contrario, más bien el que sea orgánico, que es lo que uno quiere resaltar en cada comida. Ahorita ya un pollo, todo ya viene inyectado, todo tiene estereotipos, creo que es. Entonces ya ningún producto no tiene su sabor. Como dice Ana, ya es difícil de conseguir un buen producto, de que se lo traigan ya es difícil. Lo tiene uno, pero no orgánico. Nacho, usted que es un investigador gastronómico y que ha recorrido tantos rincones de este país, aprendiendo de los territorios, de las formas de cocción, ¿qué cree que pueden hacer los empresarios para aprovechar lo que está en el acuerdo, para ayudar a esas comunidades y para que todos los colombianos y el mundo nos beneficiemos de ese conocimiento? Absolutamente todo. Tienen todo por hacer. Yo desde hace mucho tiempo hicimos un libro que se llama Sabores Nuestros Colombia, donde recorrimos todo el territorio nacional y un poquito el propósito era ir recuperando todos estos productos que se han ido perdiendo por la falta de apoyo, de cómo llevarlo a los mercados, de cómo sacarlos de los minifundios, de las parcelas de los campesinos, que en un momento dado son quienes ponen el esfuerzo, pero al mismo tiempo que terminan desmotivándose, lo que tú decías, Ricardo, porque no llegan a un feliz término o porque simplemente les llega un comprador a los cultivos donde no les ofrece el sacrificio y lo que vale. Entonces, curiosamente, si uno hace un inventario de productos que han ido desapareciendo de nuestra dieta tradicional, de las regiones, es impresionante. Entonces, hemos ido acabando esa famosa papa dulce que tienen tanto los peruanos, el camote, que es una variedad de batata que nosotros la tuvimos muchísimo, se acabó. Hemos acabado con una cantidad de cosas y es gracias a que el monopolio, digamos, de las grandes superficies y de la cocina fácil, porque es que la cocina se volvió, digamos, lo que consigue uno en el supermercado y eso ha ido desapareciendo nuestros productos, ha ido desapareciendo el esfuerzo del campesino, ha ido desapareciendo, digamos, la motivación por cultivarlos y se ha convertido en esas tierras, digamos, en cultivos
que no deben existir o que estamos procurando todos los colombianos, que estamos tratando de poner un granito de arena de que desaparezcan, como son los cultivos ilícitos. Bueno, nos hemos alargado más de lo que pensábamos porque está muy interesante la conversación. Entonces yo le voy a dar la palabra a Jaime, a Camilo, para que hagan un comentario que nos sirva para ir cerrando, porque al final, además todavía no nos hemos comido lo que nos preparó John Heiler, vamos en lo de Ana nada más, para que al final hablemos también de esto que es la reconciliación alrededor de la comida. Heiler fue un victimario, Ana fue una víctima y aquí están los dos cocinando para nosotros y hablando de cómo construir país. Pues vaya preparando su discurso, Ana, aunque yo la veo muy elocuente, que sin usted puede improvisar muy bien. Pero Jaime, adelante. Dos cositas, perdón, la gripa. Sí. Qué horror, ¿eh? Dos cosas para responder. Una, un poco para dar respuesta de cómo el tema de la tecnología se puede incorporar. La responsabilidad no está solo en los campesinos, está también en las instituciones y digamos que el Estado colombiano está cambiando para poder acercar la oferta tecnológica a los campesinos. Digamos, hoy en día existe una ley de asistencia técnica. Yo soy profesional agropecuario, por ejemplo, entonces yo podía eventualmente salir y brindar asistencia técnica. Hoy en día lo que el Estado está pensando es, bueno, este señor que va y brinda asistencia técnica tiene primero que estar capacitado, pero además de las capacitaciones tiene que conocer lo que la investigación está haciendo para poder acercar eso a los campesinos. Entonces, digamos que la respuesta un poco a su inquietud, que es muy válida, va un poco también por la responsabilidad del Estado en poder garantizar que quienes brinden el servicio de asistencia técnica a los productores, pues por lo menos estén actualizados y puedan ofrecer el conocimiento. Eso un poco para cerrar esto. Quiero finalmente, un poco recogiendo la solicitud de ir cerrando, recoger un par de las intervenciones de John y de Ana sobre la pérdida de la cocina auténtica, los productos auténticos. Y de los elementos que tienen muchos químicos. Muchas veces los colombianos vemos la paz como un proceso ajeno. Y yo desde Bogotá, eso para mí como que... Y uno no se da cuenta que hay cosas muy sencillas que uno como ciudadano puede hacer para contribuir a la paz. Si yo como ciudadano empiezo a preocuparme por qué es lo que yo me como, qué tipo de comida consumo, y empiezo a privilegiar el jugo de borojó sobre, por hablar en genérico, una gaseosa, empiezo a promover modelos de economía campesina. Si yo empiezo a preocuparme por la calidad de lo que yo me estoy comiendo, en lugar de irme solo por el precio, entonces probablemente estoy dispuesto a pagar 100, 200 pesos más por un tomate que no tiene químicos, pero que sé que no me va a afectar, y entonces estoy apoyando a un campesino que está teniendo un modelo de producción que no es tan dependiente de los químicos, en lugar de comerme algo que ni siquiera pregunto qué es, pero que pueda que se vea muy bonito. Entonces creo que el llamado es un poco a que, si bien no todos los colombianos participamos de la firma del acuerdo de paz, la construcción de la paz sí es un ejercicio en donde debemos estar todos. Y así uno no lo vea directamente, con acciones como privilegiar los modelos de producción campesina, privilegiar los productos que venden los campesinos, estamos ayudando a construir país, estamos ayudando a construir, a decirle a esos campesinos, oiga, su modo de vida es un modo válido, es un modo que le debe permitir a usted vivir en unas condiciones dignas. Y creo que esa responsabilidad sí nos cabe a todos los que no estamos necesariamente del campo. Gracias, Jaime. Bueno, yo quisiera, sobre el mismo punto, uno sobre el tema de los modelos y de agricultura orgánica, que creo que es muy importante el tema que ustedes han colocado, y que en el acuerdo, el principio del acuerdo es el pluralismo y la diversidad desde el punto de vista de los modelos productivos, de esas experiencias productivas, y tiene todo lugar, yo creo que tiene toda pertinencia lo que ustedes señalan de abrirle una oportunidad a la agricultura orgánica. Hay muchas experiencias muy notables en economía cafetera, incluso en el Pacífico. Ahí tenemos la Federación del Coco, que tiene su sede en Tumaco y que están haciendo experiencias también muy valiosas en hortalizas, en floricultura. Es decir, ahí hay muchas actividades de ese tipo. Tecnología, está muy asociado con los jóvenes. Yo creo que
el futuro en el campo para la incorporación de tecnología está ya está la semilla. Los jóvenes, uno va a cualquier rincón y son los jóvenes los que manejan el celular, arreglan el computador, colocan la tecnología. Yo he estado en el último rincón del macizo colombiano, en la última montaña, en actividades cuando estaba como ministro y después. ¿Y qué es lo que le pide a uno una madre de familia? Primero, impresionante. ¿Por qué no nos ayuda para que en el colegio tengamos internet y mejores computadores? Las madres, no los jóvenes solamente, porque ven que hay un lenguaje que debe ser incorporado. Y tercero, quiero hablar precisamente de los jóvenes, digamos, el tema relacionado con la juventud, que tiene que haber una política y el acuerdo hace énfasis en jóvenes y mujeres. Ajá. En la juventud, porque hay una situación muy particular, que la población joven se está desanimando de la agricultura. No encuentran una opción, una capacitación, una serie de posibilidades de ingresos, unas opciones de vida. Pensar que el campo es sembrar y cosechar, esa no es la visión del campo para un joven. Para el joven es el conjunto de las actividades que relacionan el campo con la ciudad. Ya no hay campesinos del campo, hay campesinos del campo que al mismo tiempo están mirando la ciudad y hay una relación inversa. Los campesinos del norte del Cauca tienen su actividad social en Cali. Los afros del Pacífico van a Buenaventura y el mayor número de afros por concentración por metro cuadrado está en Cali, ¿no? Entonces hay una conexión campo-ciudad y eso es muy importante en la perspectiva de la juventud. Y la mujer, creo que es un tema en el acuerdo muy destacado. Fue muy discutido que el enfoque de género, que la ideología de género, y ahí dice muy clarísimo, muy claro, dice el acuerdo, en todos los puntos, el tener una posición afirmativa, de acción afirmativa, de igualdad y de reconocimiento de los derechos de la mujer, en la propiedad, en la capacitación, el reconocimiento de su propio trabajo desde la actividad en el hogar. Hay una política muy importante y yo creo que afortunadamente en la última versión, ¿no?, eso quedó reafirmado. Es decir, que hay un enfoque de género, los derechos de la mujer, como también los derechos de la diversidad, de la igualdad, que son otro capítulo en el acuerdo y que atraviesan. Y finalmente lo étnico. Lo étnico es importantísimo en el acuerdo. Hay un capítulo étnico que atraviesa todo, pero que particularmente tiene importancia en la ruralidad. Los indígenas, sus derechos territoriales, de consulta, ¿no?, de autonomía, todos los derechos étnicos están reconocidos en el acuerdo. Yo creo que eso es un hallazgo. Para decirlo en una palabra, ese acuerdo en materia rural es una oportunidad para la inmensa población colombiana que ha estado abandonada en los campos. Gracias, Camilo. Antes de volver a hablar con Ana y con John Heiler, quisiera saber si alguien de los que está aquí quiere peso. Camilo, te iba a preguntar, la ley aprobada el año pasado del CIDRES, esas zonas integrales de desarrollo rural y económico y social, que dan tierras por 40, 60 años y grandes latifundios, no atenta contra los acuerdos de La Habana porque ahí no se contempla eso y entonces los campesinos quedan como convertidos en obreros agrícolas. Pues, bueno, sobre la ley de CIDRES hay un debate muy grueso. En el acuerdo de La Habana no se menciona ni la ley de CIDRES ni los mecanismos de concentración de uso, ni de asignación de baldíos, ni de utilización de territorios lejanos. Eso que es materia de las CIDRES no está dentro de los acuerdos. Y hay una discusión que yo creo que ya es extraacuerdo y que debe hacer la sociedad colombiana. Toca con cuál debe ser el destino de los territorios que tienen origen en baldíos o de los baldíos, comenzando porque en Colombia no hay un inventario suficiente de baldíos y estamos haciendo, esto es como la lechera, ¿no? Entonces estamos haciendo el reparto de baldíos y vayan y pregúntenle usted a cualquier agencia del Estado, aquí tenemos a un experto de la oficina y él me está dando la razón, no hay inventario de baldíos y ya se está diciendo, por ejemplo, que van a hacer un sembrado de 3 millones de hectáreas de arroz, maíz y soya en el Bichada, con un señor que es el rey de la soya argentino y su grupo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y de dónde va a salir el fondo de tierras?
Los empresarios dijeron que no les tocaran las grandes propiedades. El Estado está diciendo que los baldíos le va a dar prioridad a los grandes emprendimientos. Entonces no hay tierra de origen baldío. Y entonces, ¿de dónde va a salir el fondo de tierra? Yo creo que esa es una discusión que se va a dar en los próximos años. Esperemos que no nos gastemos 15 años, porque sería demasiado plazo para la implementación de estos acuerdos. Germán, ¿algo para cerrar? Sí, simplemente quería dejar en el aire una cuestión que me trae nuevamente una preocupación, y es por lo que mencionaba Ana. Ana decía al final de su intervención, esperemos que nos cumplan, y me surge este interrogante sobre financieramente si se va a poder cumplir con esta iniciativa tan ambiciosa, porque teniendo en cuenta que se redujo el presupuesto de todo el sector de agricultura casi a la mitad, pasamos de 3.3 billones a 1.4, entonces el gran interrogante ahí es de dónde vamos a sacar la plata para cumplir con esta iniciativa, este proyecto tan ambicioso, tan importante, necesario, pero que tiene que llegar a materializarse. La verdad, pues los cálculos, no sé, yo me imagino que también el gobierno ha hecho sus cálculos, pero se requieren inversiones del orden para que realmente se aplique el tema rural, inversiones del orden de los 2.000 millones de dólares año durante los próximos 10 años. Eso se llama 20.000 millones de dólares. Cuando uno dice 20.000 millones de dólares, dice, qué poca plata. Lo que pasa es que Colombia tiene que racionalizar el gasto. Y aquí sabemos que hay evasión fiscal, que hay paraísos fiscales, que hay corrupción. ¿Sabe? La Procuraduría acaba de dar un dato. 22 billones de pesos se van en corrupción al año. Y otros dan cálculos de 9 billones. Y nadie le baja de 9 billones la corrupción. No vamos a superar eso de un tajo. Si vamos a estar en el posacuerdo, en algún momento tenemos que pensar en el sobregasto para la guerra. 72.000 millones de pesos día. Es el exceso de gasto por existir conflicto. Si el conflicto no va a estar funcionando, incluso sin disminuir el pie de fuerza, sin meterle la mano pues a los intereses corporativos, tiene que racionalizarse el gasto. Es decir, tenemos que hacer una discusión, porque si no toca que la regla fiscal se le aplica al campesino, ¿no? Y no se le aplica el tema fiscal para buscar los recursos. Entonces yo lo que digo es, Colombia es un país que tiene capacidad de afrontar el tema del campo, pero se requiere una voluntad, se requieren decisiones y se requiere una reforma tributaria progresiva. Yo creo que eso es lo que está discutiendo el país. Yo creo que cada vez una mayor conciencia de que la inversión en el campo y en los diferentes escenarios de la ruralidad es una perspectiva de crecimiento, de desarrollo y de bienestar, que no es un gasto, no es un costo que se pierde. Es diferente que Colombia gaste 72.000 millones de pesos día en guerra, que siempre es destrucción, a que de eso se pongan la tercera parte. Que no sé por qué guerra van a seguir haciendo, pero que cojan la tercera parte de ese exceso de gasto y para desarrollo. Entonces, esas son las discusiones complejísimas. Por supuesto, yo me estoy entusiasmando porque la comida estaba muy sabrosa. Entonces, entre más proteínas y vitaminas, entonces más ideas se vienen a la cabeza, pero yo creo que son debates que tenemos que hacer en los próximos años. Bueno, pues yo sé que veo a Ana y a John Heiler sumamente ocupados, pero quiero, si pueden, que les dé una manito Nacho ahí para que ellos puedan hablar con nosotros sobre lo que ha significado este encuentro, Ana y John Heiler. O sea, John Heiler en algún momento pudo haber sido el victimario de Ana, por decir algo, o es la representación de lo que pudieron ser los victimarios, de quienes pudieron ser los victimarios de Ana. Y Ana, pues, su víctima. Estar acá, los dos juntos, hablando de esto, ¿qué significa para ustedes? Ana. Pues para mí es algo importante por un lado, ¿no? Primero que todo ya les dije que yo era víctima de un hecho de violencia sexual, pues el otro hecho victimizante fue, pero entonces pues por ese lado, bien por ese lado, pero por el hecho victimizante de violencia sexual. Si de pronto fuera sido él, sinceramente les digo, no sé si eso iba a salir por televisión y todo,
Joana, no, pero él es una persona que hemos estado trabajando juntos, lo hemos llevado bien, pues gracias a Dios él no fue uno de los que me hizo partícipe de mi desplazamiento, pero bien, se llevamos bien, ¿y por qué no podemos quedarnos bien? O sea, usted quiere decir, por el desplazamiento le queda más fácil perdonarlo y tener algún tipo de relación con él, pero por el abuso sexual jamás, ni con él ni con nadie que haya hecho parte de un grupo al margen de la ley. ¿Sí? ¿Es eso? Sí, señor. ¿Qué ayuda ha recibido usted, Ana, para poder procesar pues ese gracias dolor? a Dios, pues he tenido la ayuda de la unidad en estos momentos porque yo tuve muchos problemas porque yo pensé que el hecho de violencia sexual nunca lo hablé. ¿Nunca lo qué? Lo hablé, porque yo me sentía que todo el mundo me señalaba. Porque uno cuando es el que lo ha sufrido, entonces yo decía, ¿yo por qué tengo que hablar? Pero entonces eso me estaba enfermando, estuve a punto de enloquecerme, a raíz de eso tengo problemas de salud, pero gracias a Dios hay una psicóloga, se llama Faidure, de la unidad. Ella es la que me está en estos momentos, lleva a la casa, trabaja conmigo y bastante me ha ido. Es algo que tengo temor porque mis hijos, los jóvenes, ellos no sabían nada de esto. Si se dan de cuenta, lo harán de cuenta ahora por medio de este medio, porque yo nunca se lo he hablado, porque yo no quiero que mis hijos se crecieran con esa rabia, esa ira, porque al yo comentarles a ustedes qué fue lo que me pasó, no es bueno contarlo, porque es algo bastante pesado y duro para uno. Y el hecho victimizante donde mis hijos me tocó sacarlo, mi esposo le tocó huir y llegar a esta ciudad, les digo sinceramente, no es fácil. Cuando uno es el que tiene todo, que vive como rey en su tierra, que uno no le falta su comida, que uno si quiere come, porque si no entre vecinos, ¿qué hiciste de comida? No, yo hice un sancocho. Y ahí mismo, pero acá yo a quién le digo deme, o a quién le decíamos deme cuando nosotros llegamos con nuestros hijos acá y que a uno lo miran como que si uno fuera lo peor. Pero sinceramente le digo que el ser desplazado no es bueno. Y espero que ahora en estos momentos que se está hablando muy bonito acerca de la paz, nos tengan en cuenta y que ya calme todo esto porque nuestros hijos no tienen por qué pasar. Ya los hijos de nosotros, ya porque ya mis hijos ya son grandecitos. Tengo una chiquitina que después de lo que me pasó, del tratamiento que me han venido haciendo a nivel cuerpo, ¿no? Porque mi cuerpo quedó un poco maltratado. Entonces, pues, tengo una chiquitina, tengo mis nietos ya, tengo un hijo que quiere irse para la policía, pero yo le respeto su opinión. Otro hijo que quiere ser mecánico, pero entonces estoy buscando la forma como para que entre el SENA, otro que para qué posibilidad, pero sí he tenido apoyos ahí en la universidad, la doctora Elsa Ruiz, Catalina, la otra jovencita que anda con Cata, sí, unas personas que me han colaborado mucho, pero Raúl Medina, son personas que ellos me ayudan a asesorar, ellos fue lo que me dijeron, tú, ¿por qué está así la psicóloga? Con ella pude hablar en secreto y fue que yo pude, cuando ya saqué todo lo que yo tenía acá, porque yo decía, si les digo mi problema, yo decía, usted me va a señalar, yo tenía una vergüenza ajena porque sinceramente no es bueno lo que yo, Ana, pasé, no es bueno. Es algo horrible, feo, y pues no quiero motivarlo más porque no quiero ponerme aquí ahorita. Tranquila, Ana. John Heiler, usted oye a Ana hablar, sabe que estuvo en un grupo que cometió delitos como el desplazamiento y también el abuso sexual. ¿Y qué piensa? Pues, por mi parte, primero que todo, a Ana le quiero pedir por mi lado. Igualmente yo también fui víctima porque fui reclutado cuando tenía 12 años, pero le quiero pedir perdón a Ana. Sé que no es lo más indicado, digamos, en mi punto de vista, sé que es algo terrible que es ser desplazado, igual su familia, porque uno quiera o no quiera, pues allá uno cumplía órdenes. Lo único que me queda es pedirle perdón a Ana y a su familia. Y pues no sé, pues quizás esto sea un punto para uno cambiar como uno de persona, igualmente los que nos están ayudando, por favor que se centralicen más en nosotros, que esas ayudas que dicen darnos
se cumplan, porque digamos en mi caso, digamos yo también fui víctima y a mí me ayudaron con algo, pero a mi mamá, a mi familia, los dejaron, como dicen, manicruzados, nunca le han dado un apoyo a ella ni psicológico, lo que sufrió por mí, pues todo el tiempo que pues, estuve en la guerrilla, entonces quizás de pronto centrarse más en eso, en el apoyo de nosotros, que nos colaboren un poco más y pues nada, agradecido también por esta oportunidad de la ACR, de todos, sí, claro, Chelsea, y de todos ustedes por pues prestarnos esta ayuda y quizás más adelante podamos estar en una universidad como lo quiero yo. Quiero estudiar mi carrera de chef como estoy ahora en este momento, entonces de parte pues igualmente agradecido con ustedes por su ayuda y su atención. Gracias, John Heiler. Y Bueno, espero pues, que disfrute, qué pena, el sabor tolimense. Se ve muy bueno. Yo les quiero agradecer por tener la valentía de venir a compartir estas historias, de dar la cara. A ustedes por tener el interés en venir, en participar, en hacer preguntas. Quizá no desmenuzamos el punto agrario como deberíamos, porque es muy extenso y hay muchas complejidades en él. Pero yo creo que más allá de eso debemos darnos la oportunidad de conocer estas historias como la de Ana, como la de John Heiler, porque a través de ellas es que nos podemos enamorar de Colombia, que podemos sensibilizarnos más sobre cómo podemos aportarle a las soluciones que este país necesita, que no pueden venir solamente de un gobierno que tiene recursos limitados y capacidades limitadas, sino que todos tenemos algo que aportar, y este es el propósito de estas comidas, los sabores de la reconciliación, convocados por la Fundación Colombia con Memoria, acompañados por la Cámara de Comercio de Bogotá, también por el Canal Capital. Les quiero dar muchas gracias por haber seguido esta conversación por streaming y a todos decirles buen provecho y de nuevo gracias. Un aplauso aquí,